Bueno, un dato que ya prácticamente no llama la atención porque tiene que ver con la evolución que vienen haciendo desde el centro de almaceneros de la ciudad de Córdoba, pero sí es contundente que 9 de cada 10 cordobeses tengan que endeudarse para poner la comida en la mesa. Es una imagen, una fotografía de los tiempos que corren. Así es, Pablo, es un dato que surge del último informe del Centro de Almaceneros de Córdoba y le damos la bienvenida a su titular, a Germán Romero. Germán, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Marina, Pablo, un gusto saludarlo a ustedes, al equipo y por supuesto a las y los televidentes. Bueno, gracias por tu tiempo, Germán. Los datos que hablan de lo que nos pasa a los argentinos, lo que cuesta llegar a fin de mes, pagar la comida, han hecho una medición que habla a las claras de eso. Así es, 87% de las familias cordobesas, y quiero aclarar, digo que no escapa a la realidad argentina porque coincide plenamente con el informe que hicimos sobre el nivel de endeudamiento de las familias argentinas a mediados de mayo del corriente año. Sin embargo, bueno, acá lo que hay que decir es que casi 9 de 10 familias financian alimentos, un 44,7% lo hace con la tarjeta de crédito, hay un poco menos de uso de tarjeta de crédito, mayor corrimiento a esta vieja forma, este financiamiento informal que suena simpático el fiado, pero ya no lo es decir, ya no es simpático porque a pesar de que se trate de confianza, es una herramienta más de financiación cuando, a pesar de que hace un tiempo estaba casi con exclusividad para personas no bancarizadas, o quizás no tenían cuenta bancaria y demás, no tenían tarjeta, de pronto mucha gente que sí tenía tarjeta ha colapsado sus cupos, está en una situación de deuda, de mora, se ha colapsado, es decir, se ha cercenado esa vía de financiación de la tarjeta de crédito, pasan al fiado. Pero sí alertamos desde nuestra institución de que el fiado lamentablemente también tiene una alta tasa de morosidad que llega al 27%, una tasa de incobrabilidad quizás inédita en su volumen que supera el 16% y indudablemente los comerciantes con muy poca espalda financiera que les queda, lamentablemente también van a empezar a cortar esa posibilidad porque no hubo intencionalidad de las y los clientes, pero lamentablemente no es fácil. Así las cosas, se está engrosando también un 8% financia alimentos con dinero prestado. Cuando hablamos de dinero prestado y de familiares, amigos, no es problema, pero hay un problema que está creciendo y que es el pedido a prestamistas y financieras particulares, con lo que significa la usura, que significa esto. Es decir, hay familias que están quebrando en su economía y lo más preocupante es que se queda sin herramientas de financiación, por lo que sí nos preocupa es si ese uso se hacía para alimentos, ¿con qué se van a alimentar en un futuro inmediato, ¿no? Claro, porque es endeudarse para pagar la deuda, es como que entras en una espiral de endeudamiento que es muy difícil después salir. Ustedes hace mucho que vienen haciendo estos relevamientos, lo de la cuenta corriente, lo del fiado, es un fenómeno que se observa desde hace poco. ¿Cómo es el comportamiento del fiado? Bueno, Marina, el fiado nunca desapareció, pero como les decía, era un porcentaje quizás, a ver, la incidencia en un comercio, el fiado era 18, 20%, pero hoy está rozando el 35, 38%, es decir, lo que vende un comercio de proximidad, y no hablamos solo de almacenes, sino también carnicería, verdulería, potería, constituye un 35, 38% de la venta. Entonces, digo, para el comercio puede ser una herramienta o se está convirtiendo en un obstáculo porque le decía que había mucho temor e incobrabilidad. Para las familias decía que el fiado lo utilizaba, a ver, no tan poca gente, pero lo usaba un grupo exclusivo que era persona no bancarizada. De pronto hoy hay más necesidad de fiado porque indudablemente estamos viendo, y no solamente viendo, sino encuestando a las familias que están endeudados con la tarjeta y que no les queda otra posibilidad que recurrir a su vecino con un comercio que vende alimentos para que lo asista con la contraprestación que después pueda pagarlo. La problemática es esta, digo, nadie le va a dar fiado a alguien desconocido que no goce de su confianza. Sin embargo, lamentablemente las familias no tienen la posibilidad de pagarlo. Y digo, cuando van a prestamistas, quizás no todos, pero hay un porcentaje, un 8%, no es un dato menor, y se encienden las alarmas por lo que decía. Se le acaba la posibilidad de financiar los alimentos. Son en lo general familias que tampoco les llega asistencia estatal, porque hay un sector social más vulnerable económicamente que tiene asistencia estatal, que a veces es insuficiente también, pero hay un sector que es de la clase media empobrecida,
que no tiene asistencia, que ha colapsado su tarjeta, que se le va a cercenar la posibilidad de abastecerse de fiado, que va a llegar a un punto que no va a poder pagar la usura, que significa prestamiento financiera, y ciertamente nos preocupa como instituto, nos tiene que preocupar como sociedad cómo se va a alimentar a esa gente, porque también estamos viendo, les recuerdo, los indicadores sociales, cuando hablamos de que un 57% de las familias no llega satisfactoriamente a comprar todos los alimentos de la canasta básica alimentaria, cuando un 48% de las familias están cancelando una de las comidas diarias, mayormente y dolorosamente la cena. Entonces digo, no, nos preocupa y creo que nos debemos ese debate, por supuesto como sociedad, pero quienes tienen la responsabilidad de administrar, empezando por el gobierno nacional, que es una clara política de ajuste, digo, por allí que la inflación baje en 1,8, ha descendido 2, un dato solo, fuera de contexto, que puede ser celebrable. Claro. Pero cuando lo vemos en el universo, cuando lo vemos en todo el contexto, lamentablemente duele que la inflación baje a costa de un vasto sector social. Germán, bueno, por las dudas lo decimos, por si alguien no está advertido de esto, pero hay muchísima diferencia entre el interés que te cobra una tarjeta de crédito y, por ejemplo, un crédito bancario. Es casi imposible hoy poder salir de una tarjeta de crédito cuando estás comprando el alimento. Pero corremos esto un poquito porque estás hablando de un tema que me parece que es central y que se está dando mucho para debate por estas horas. La medición de la inflación en Argentina, ustedes que la siguen, la miden, siempre tienen datos muy asertivos respecto a lo que va a ocurrir. Hay un debate respecto de cómo se mide, de si realmente está describiendo la realidad de las familias argentinas. Pareciera que aumentan demasiadas cosas y que eso no se refleja después en el índice. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esto, Germán? Bueno, coincidimos plenamente con eso. Nosotros medimos con el mismo parámetro, los mismos parámetros. Todos quienes medimos inflación lo hacemos con lo que lo hace los datos oficiales, es decir, con los mismos datos del INDEC. Ahora, los datos son obsoletos, no son obsoletos hace 1 año ni 2 años, sino que han quedado obsoletos quizás hace más de 1 década y media. Obviamente que en este último tiempo tiene menos poder de medición, porque cuando hablamos, por ejemplo, digo, el dato clave es este. Hoy se estima, se pondera de la siguiente forma: el gasto que insume el alquiler, una familia que alquila, el gasto, sí, más el gasto de energía eléctrica, más el gasto de gas, más el gasto de impuestos, más el gasto de telefonía, aunque se toma la telefonía pública y demás servicios, todo eso representa en promedio un 16% del gasto, del total de gasto de la familia. Indudablemente, con el incremento que tuvo al retirarse los subsidios, más la suba intempestiva del alquiler en el último año y medio, indudablemente que ese 16% es erróneo. Porque claro, está, obviamente que digo, el debate tiene que llegar a un puerto donde obviamente que los gobiernos quizás no quieren tomar el costo político y decir, bueno, si inseremos los parámetros, les tengo que confesar que la inflación en vez de 1,7, 1,8 es del 4,5. Pero lo que percibe la gente es real. La inflación es mayor, el INDEC no miente, nosotros no mentimos. Esos son los parámetros, claro, lo que está estandarizado hoy en Argentina como en otros países de Latinoamérica, pero realmente no sirven. Lo que percibe la gente, tanto en alimentos como en la inflación en general, son muy pocos productos, muy pocos rubros, los rubros no están bien ponderados, son por lo menos muy insuficientes. Bueno, miren, como lo anacrónico que ha quedado el método, la Asociación de Inquilinos dice que el pago del alquiler para la mayoría de las familias representa más del 50% de sus ingresos y de sus gastos. Así que, bueno, no es un fenómeno nuevo, igual hace mucho tiempo que se cuestiona, pero evidentemente ustedes también coinciden con eso. Germán, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Le agradezco a ustedes dos. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.